Buenas tardes, queridos hermanos. La verdad que es una bendición en este tiempo poder apartar un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Siempre en la semana, en la vorágine que tenemos, en nuestras obligaciones y demás cosas, muchas veces no tenemos el tiempo necesario para tener una meditación, para escuchar la palabra de Dios, y realmente se nos hace muy difícil el tema de la virtualidad en muchos sentidos. Ya necesitamos sentir el abrazo, la compañía, las conversaciones que tanto bien nos hacían y las oraciones que teníamos y compartíamos. Sé que por la gracia de Dios en algún momento volveremos a estar juntos, pero mientras tanto vamos a seguir utilizando estos medios para poder edificarnos, animarnos y seguir adelante como el Señor quiere. Me gustaría que vayamos al Evangelio de Juan. Vamos a meditar en un pasaje que es muy conocido de la palabra de Dios y es un texto que habla acerca de un milagro que hizo el Señor. Vamos a comenzar desde el versículo 1 del capítulo 6 de San Juan y vamos a meditar hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron, y lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué hermosa porción de la palabra de Dios. Primeramente, cuando nosotros nos ponemos a meditar en este texto, tenemos que recordar los textos paralelos que también nos narran la misma situación. Primeramente, lo que vamos a ver en los otros evangelios, lo que narra y lo que cuenta, es que el Señor había enviado a sus 12 apóstoles a diferentes lugares y ellos tenían que ir a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y el Señor les dio una serie de instrucciones y les dio poder para que ellos puedan hacer señales y mostrar que el Señor había venido y que Cristo estaba en la tierra. Cuando ellos vuelven de esta encomendación que les hace el Señor, se encuentran con Él, le manifiestan todo lo bueno que habían hecho, y entonces el Señor dice que le dijo: vamos a otro lugar porque hay mucha gente acá. Así que ellos se apartan en una barca, llegando al otro lugar, justamente lo que narra la Biblia, el lado de Tiberias, dice que la gente vio que Jesús se iba y lo empezó a seguir. Fíjense que el mayor servicio que el Señor tuvo en todo Israel siempre estuvo alrededor de Galilea. Y cuando nosotros decimos Galilea de los gentiles, ¿por qué se le decía de esta manera? Primeramente porque había mucha mezcla, no había judíos puros, tampoco estaban tan cerca de Jerusalén. Entonces, cuando notamos este pasaje, nos damos cuenta que Él se lleva a sus apóstoles y va a este lugar, a este monte. Un lugar en donde había tranquilidad, pero no había nada alrededor, no había ciudades.
Era un lugar que estaba despoblado. Es como cuando nosotros tal vez en alguna oportunidad hicimos un viaje en la ruta y lo único que vemos a veces es solamente campo o lugares que no haya una persona viviendo. Bueno, así era este lugar donde se encontraba el Señor. Dice que la gente se empezó a acercar y el Señor, como siempre, empezó a ministrar. No solamente enseñaba la palabra de Dios, sino también hacía sanidades. Y nosotros vemos que había una necesidad en estas personas, primeramente de su propio cuerpo, pero también en algunos había una necesidad espiritual. Hoy muchas veces se predica, no en nuestras iglesias, gracias a Dios, sino en otras iglesias o en otros lugares, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio de la libertad que nos da el Señor. ¿Qué es esta libertad? La libertad de ser hechos hijos de Dios. La libertad de no estar bajo la condenación del pecado. La libertad de estar realmente en comunión con Dios. Porque cuando nosotros pertenecemos a la familia de Dios, Dios es el que se encarga de ser nuestro proveedor. Dios es el que se encarga de darnos las cosas que necesitamos. Ya no depende de mí, sino depende de la fidelidad de Dios. Ahora, yo puedo vivir dentro de la voluntad de Dios o puedo vivir fuera de la voluntad de Dios, en donde voy a tener consecuencias. Y muchas veces el diablo nos engaña y nos hace pensar que nuestra propia expertise o nuestra propia competencia nos puede sacar de situaciones desfavorables que nosotros vivimos. Y acá hay una prueba que el Señor le da a Felipe. Entonces, en un momento en el texto que leímos, cuando el Señor sube al monte y se sentó y sus discípulos, en el verso 4 dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, y en el verso 5 dice que el Señor alza los ojos y vio que había venido gran multitud. Cuando ve toda esta cantidad de gente el Señor, lo primero que piensa es en el alimento sólido que ellos necesitaban. Pero le hace una consulta a Felipe y le pregunta: Felipe, ¿de dónde vamos a sacar para darles pan a estas personas? Fíjense lo que hace el Señor. El Señor traslada una necesidad a uno de sus apóstoles para ver cuál es la respuesta que él iba a dar. ¿Qué respuesta iba a dar Felipe? Y Felipe lo que hizo fue racionalizar justamente la situación. Y entonces él inmediatamente hace un cálculo mental y dice: ni 200 denarios, Señor, va a alcanzar para darle de comer a todas estas personas, para que cada uno de ellos tome un poco de pan. Cuando hablamos de los denarios siempre nos tenemos que recordar, tenemos que hacer bien en recordar esto, era el salario de un día. Entonces lo que dice Felipe: mira, todo lo que yo puedo ganar en un día por 200 días no le va a alcanzar a esta gente para que puedan cada uno de ellos tomar un bocado de pan. Y acá viene una situación que también es personal para nosotros, hermanos. Hay dos, siempre le digo lo mismo y no me canso de repetirlo, dos instancias que son distintas. Una es cuando estoy en la voluntad de Dios y otra es cuando estoy fuera de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios, mis necesidades tienen un propósito divino. Cuando tengo necesidades materiales, no tengo que racionalizar la solución, sino que tengo que encomendarme al Señor. Cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, tengo que apelar a la misericordia de Dios, porque estoy fuera de su voluntad. Estoy haciendo algo que trae consecuencias a mi vida personal. Y es necesario que vuelva a mi comunión con Él. Pero en este tiempo que nosotros vivimos nos cuesta ejercitar la fe. Y esto es lo que le pasaba a Felipe. Felipe pensó en cosas terrenales y el Señor les estaba hablando de cosas celestiales. ¿De dónde sacaremos? Pero justamente había otro apóstol que estaba escuchando este mensaje y estaba escuchando lo que Felipe decía. Y dice que se acerca este apóstol, que es Andrés, y le trae a un niño que tiene 5 panes y unos pececillos. Y es hermoso cómo el Señor nos narra el encuentro que tuvo con Andrés. Andrés es el hombre que siempre trae a otros al Señor. Andrés siempre trae personas al Señor. Qué hermoso es esto, ¿no? Porque ante la necesidad, Andrés sabía que lo que tenía ese muchacho, que era poco, el Señor algo podía hacer y transformarlo en mucho.
lo que nunca hubiese pensado era lo que iba a pasar. Ahora, yo les digo una cosa, cuando nosotros pensamos en la vida de Elías, Elías sintió un vivo celo por el Señor, dice que él oró para que no lloviese y dice que el Señor lo alimentó con cuervos. Pero cuando se acabó la provisión y se acabó el agua, Dios lo mandó a Asiria, una ciudad totalmente alejada de Israel. Y en ese lugar buscó una viuda que estaba en Sarepta. Y esta mujer no tenía más que un cántaro con un poco de harina y un poco de aceite. Nada más. Nada más. ¿Qué es lo que nos narra la historia? Que por 3 años esas vasijas se llenaron y el Señor proveyó para la viuda y para Elías. ¿Qué es lo que puede hacer el Señor con un puñado que nosotros le demos a Él? Esto es impresionante. Él alimentó a 5.000 personas. Y ahora yo les hago una pregunta. Hechos capítulo 2. La predicación de Pedro. ¿Cuántas almas se convirtieron? ¿Cuántas almas ese día pasaron de muerte a vida? ¿Cuántos judíos sintieron en su corazón el llamado de Dios para estar reconciliados con Él? Y acá vemos en esta historia que Andrés lleva a este muchacho le da los panes al Señor y dice que el Señor los empieza a multiplicar. Y esto claramente es dedo de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en en Éxodo, dice que los magos, ¿qué hacían? Imitaciones de los milagros que hacía Moisés. Pero llegó un momento en donde Dios dijo, ustedes no van a poder imitar más nada de esto. ¿Y cuál fue ese momento? En el milagro de los piojos. Dice que el Señor le dijo a Moisés, golpea la tierra y se van a hacer piojos. Y los magos dijeron que ese milagro no lo podían hacer porque eso era dedo de Dios. ¿Por qué era dedo de Dios? Porque era un milagro creacionista. Del polvo salieron piojos. Ahora nosotros vemos la multiplicación del pan. No sabemos cómo habrá sido este milagro. Si estaban adentro de una bolsa y el Señor sacaba y sacaba panes. Lo que sí entendemos es que todas las personas que estaban en ese lugar vieron este milagro y comieron el pan del Señor. Qué hermoso es esto, hermano, porque nosotros nos ponemos a pensar en el poder y la misericordia del Señor. Dios al pueblo de Israel lo alimentó 40 años con maná del cielo. Él era el que les proveía el alimento. Y ahora nosotros vemos esta situación. Personas con necesidades físicas, personas con necesidades espirituales, personas con necesidades tal vez de alimentarse. El Señor es el proveedor. No sé cuál es tu situación en tu vida. No conozco tu vida en profundidad. Pero sí te puedo decir una cosa. Racionalizar te va a alejar siempre de Dios. Para poder acercarte a Dios, tenés que dejar todo tu razonamiento, dejar todas tus creencias y decir, Señor, por fe me voy a acercar a vos. Sin esperar nada, sabiendo que vos tenés el control de todas las cosas. Y este paso es muy difícil para dar. Muchas veces vivimos siempre en un círculo vicioso sin poder salir de ese lugar. Cuando el Señor quiere que tengamos vidas de victoria, nosotros vivimos vidas de derrota. Tomar pasos que son de fe son difíciles, pero saber que el Señor nos está acompañando se hace mucho más fácil la carga. Ahora, en este momento, dice que ellos empezaron a darle, fíjense una cosa que es un detalle muy importante, ¿no? Dice que una vez que el Señor dio gracias y nos empezó a repartir, en el verso 11, dice que lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos eran los que empezaron a ministrar a las personas que estaban acostadas de 50 en 50. ¿De qué nos habla esto? Que el Señor también nos quiere activos a nosotros. Este mensaje tiene que ser dado con poder y el Señor nos lo dio para que lo podamos compartir con otros. Y nosotros somos justamente aquellos espectadores que empiezan a ver cómo la mano de Dios empieza a multiplicar. La gente no se convierte porque uno predica, la gente se convierte porque Dios, por medio del Espíritu Santo, toca ese corazón. Pero nosotros tenemos que estar preparados para dar ese mensaje. Si no hay conocimiento de Dios, ¿de qué Dios voy a hablar? Si cada vez que quiero hablar de justamente mi Dios poderoso,
yo lo disminuyo y lo hago chiquito, quejándome de la vida que tengo, de las situaciones que vivo. Es necesario que nosotros, hermanos, tomemos, como lo hicieron los apóstoles en ese momento, los panes que el Señor dio para alimentar a la multitud. De la misma manera, lo que el Señor nos dio a nosotros, que es su salvación eterna, nosotros también la tenemos que dar. Nosotros somos aquellos que ven, esos espectadores que ven el milagro de la transformación en personas que creen en Cristo como su Salvador. En personas también que son hermanos que están totalmente apagados a veces y que necesitan un avivamiento en su vida. Nosotros somos esos medios de conducción. Y muchas veces va a ser al revés. Nosotros vamos a necesitar esa ministración de parte de otro hermano. Nosotros muchas veces vamos a necesitar esa palabra de aliento. Porque la iglesia crece a medida que cada uno de nosotros vamos ocupando el lugar que tenemos que ocupar. Por último, dice que sobraron 12 canastas llenas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas 12 canastas que sobran hablan de los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. El Señor de todo. Aquel que provee y aquel que hace. Y qué hermoso es esto. Quiero concluir con esto, hermanos. Fíjense una cosa. Dice que en ese momento, en el verso 14, muchos empezaron a ver el tema de las señales y decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero no entendían que no era un profeta el que había venido, sino que era Dios mismo en la persona de Cristo. Hoy nosotros tenemos que tener una visión clara de lo que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Nosotros tenemos que conocer a Cristo. Nosotros tenemos que ir al encuentro del Señor. Es necesario que dejemos nuestra comodidad y vayamos a ese lugar apartado donde está el Señor. Donde Él nos está esperando y donde Él está buscando ese momento de comunión con nosotros. Y seguramente en ese momento de intimidad van a venir almas, van a venir personas. El Señor dijo, miren, ustedes dicen que faltan tanto tiempo para la siega, pero los campos están blancos. Que el Señor nos dé esa visión y nos dé esa guía espiritual para saber a qué almas tenemos que ir a buscar, a qué almas tenemos que ministrar. Pero lo más importante que Dios nos está pidiendo en este tiempo es que podamos tener fe en Él y apartar un tiempo específico. ¿Saben qué? En este tiempo nosotros le damos al Señor lo que nos sobra. Y es un tiempo de darle al Señor lo que nos cuesta. Cuando David tuvo que ofrecer ese sacrificio porque él había censado al pueblo, él mismo dice de su corazón, ¿cómo le voy a dar a Dios algo que no me cueste? Si yo no le doy a Dios lo que me cuesta, hermanos, le estoy dando lo que me sobra. Como cuando el Señor miraba las arcas de las ofrendas. ¿Qué es lo que miraba? Cómo todos echaban lo que les sobraba. Hasta que viene una mujer viuda que echa todo el sustento que tenía. ¿Qué es lo que ve el Señor? Que nosotros le estamos entregando a Él. Quiera Dios que nos anime en este tiempo, nos fortalezca y sepamos, hermanos, que la iglesia de Cabrera todavía tiene ese mensaje de esperanza. Y tenemos esa comisión del Señor, predicar en el barrio donde estamos. Y sobre todas las cosas, animarnos a seguir en comunión. Que Dios los bendiga inmensamente.